Continuación del señor Lambán, que tiene 10 minutos teóricos. 10 minutos teóricos, poco más. Señora presidenta, parafraseando a Fernández Ordóñez, usted solemniza lo obvio. Es más, además de lo obvio, solemniza la inanidad más absoluta en sus primeras intervenciones y en las réplicas. Hablar de que invierte 2 de cada 3 euros en políticas sociales es una obviedad, porque es su obligación como presidenta autonómica, es que tiene esas competencias. Y es que tiene que pagar a los médicos y a los maestros a final de mes, por eso tiene que invertir 2 de cada 3 euros en políticas sociales. Decir que los indicadores de Aragón están por encima de la media es otra obviedad. Siempre ha sido así y ni siquiera usted ha podido evitarlo con su desastrosa gestión, aunque lo cierto es que el diferencial que existía antes poco a poco se va reduciendo. Usted no ha puesto encima de la mesa, desde que gobierna, ni un solo proyecto nuevo. Y a falta de ideas en las que inspirarse, copia lo peor de Cospedal con la reducción de diputados, que es reducir democracia, copia lo peor de Aguirre y González con la rebaja del IRPF, con lo cual no sé cómo va a financiar el Estado social, y con la privatización de hospitales, y copia lo peor de Francisco Camps descontrolando las finanzas y aumentando de manera desconsiderada el déficit y la deuda. Es tal la inanidad, señora presidenta, que actúa más como líder de la oposición de Andalucía que como presidenta del Gobierno de Aragón. Ese es el hilo conductor de su intervención durante todo el tiempo. Es tal la torpeza de su balance que tiene que recurrir a fuegos de artificio como, por ejemplo, la supresión de aforados, desdiciendo a su grupo parlamentario que hace 15 días se desgañantaron en esta tribuna defendiendo justamente lo contrario. Los historiadores, señora Rudy, buscarán en vano, cuando analicen su etapa, iniciativas, proyectos, alguna genialidad suya, y al final llegarán a la conclusión de que llegó, dejó de todo que cayera a su alrededor y se fue. Ese será su epitafio político, señora Rudy. Basta de mentiras y basta de medias verdades. Y basta de recurrir a Ortega, de manchar el nombre de Ortega en beneficio propio, porque en absoluto se atiene su intervención a lo que Ortega venía a decir. Le voy a dar cifras absolutamente demoledoras. Empleo, la EPA, el indicador más fiable. Desde que usted gobierna hemos pasado de 116.000 parados a 148.000 y hay 40.900 ocupados menos. Así pues, el paro ha aumentado en Aragón un 27% y en España un 22%. Esa es la realidad, señora Rudy. Si miramos el paro juvenil, desde que usted gobierna, aquí ha aumentado 11 puntos más que en España. Esa es otra evidencia. Y el paro registrado en Aragón en julio del 2014 es de 7.565 personas, y eso que 20.000 se han ido desesperadas o no se apuntan desanimadas a las cifras del desempleo, lo cual significa que bajo su gobierno aquí el paro ha crecido un 8,22 y en España un 7,96. Conteste, señora Rudy, ¿es cierto o no es cierto? ¿No dice que vamos mejor que el resto de España? Si hablamos de precariedad, temporalidad, larga duración y falta de cobertura, le voy a decir que para reducir de julio a junio la cifra del paro en 11.000 personas se han tenido que suscribir exactamente 439.139 contratos. ¿Se imagina con esa cifra cuál es la precariedad? ¿Sabe que hay 50.000 parados que llevan 2 años, 37.000 que llevan entre 1 y 2 años? ¿Sabe que la tasa de cobertura del desempleo está en un 57%, 13 puntos menos que cuando usted llegó al gobierno? Conteste, señora Rudy, ¿es cierto o no es cierto? El paro, señora Rudy, ya no es la única causa de pobreza en Aragón. Se puede trabajar y formar parte de ese desgraciado núcleo de personas que, a pesar de trabajar, no llegan al umbral de la pobreza. ¿No le parece absolutamente dramático? Yendo a lo que era la pieza fuerte de su discurso político y en el que ha demostrado su incompetencia suprema. Es verdad que yo le reprochaba sacrificarlo todo al déficit, pero es que usted lo ha sacrificado todo al déficit y además ha causado dolor y sufrimiento. Esa mezcla de no cumplir el déficit y además destruir empleo y destruir el modelo social, esa especie de cuadratura del círculo, es justamente lo que yo le estoy reprochando. Torpeza en la gestión de las cuentas. No recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica, señora Rudy, para no ser Aragón una comunidad intervenida, le va a costar a las finanzas de Aragón exactamente 150 millones de euros. Y además, al final Aragón es una comunidad autónoma intervenida. ¿No le parece el colmo de la torpeza, señora Rudy? La evolución del déficit.
En el año 2011, el último año de gobierno anterior, de gobierno del Partido Socialista del Partido Aragonés, el déficit de Aragón estuvo por debajo de la media, sustancialmente por debajo de la media. El déficit del año 2013 ha sido campeón, ha estado muy por encima de la media. Esa es la realidad, señora Rudi, reconózcalo desde esta tribuna. Se ha referido usted a múltiples aspectos en ese tiempo absolutamente largo que ha tenido de intervención, que le concede el reglamento, evidentemente. Yo no sé si me podré referir a todo, pero alguna cosa, evidentemente, le voy a decir. Hablando de temas de crecimiento y hablando de la opinión que los empresarios tienen de la evolución de la industria en Aragón, he de decirle que el clima de confianza empresarial en Aragón es de -16 entre quienes opinan a favor y en contra, y en España es de -11, es decir, son mucho más pesimistas sobre el futuro los empresarios aragoneses que los empresarios del resto de España. Y esto me tiene que decir si es cierto o no, y si no, luego le mandaré por correo electrónico cuáles son las cifras reales, y no invoque a Ortega, porque desde esa tribuna usted sistemáticamente falsea la realidad y falsea los datos. En temas de crecimiento, Aragón, ateniéndonos a los dos elementos fundamentales que definen el crecimiento, que es el consumo y la exportación, en Aragón la exportación ha disminuido desde que usted gobierna en un 5,67%. En España ha aumentado el 8,83%. Y en cuanto a indicadores como, por ejemplo, el del comercio al por menor, que denotan cuál es la evolución del consumo, Aragón se ha reducido en un 2,6%, la que más, junto con Castilla y León, mientras que en España ha crecido un 0,8%. ¿Es cierto o no es cierto, señora Rudi, estas cifras? ¿Son estas cifras propias de una economía sana, con recorrido de crecimiento? ¿Usted cree que con estas cifras de consumo y de exportación podemos crecer? Lo de hacer más con menos, señora Rudi, es un sarcasmo propio de esa especie de imaginación que pone usted para llamar a su política social una política social de vanguardia, que, les repito con todos los respetos, señores del Partido Popular, fue el hazmerreír cuando la pronunció desde esta tribuna. Es absolutamente falso que hayan mantenido el gasto social, ni en términos absolutos ni en términos relativos. Con muchas mayores necesidades ahora que en el año 2011, usted dedica a políticas sociales este año el 63%, y en el 11 se dedicaba el 64%. Los presupuestos en materia de gastos sanitarios se han reducido un 13%, en educación un 10% y en protección social un 19%. ¿Me puede decir si esas cifras son falsas o son reales, señora Rudi? Conteste, por favor, desde esta tribuna. Y le voy a decir que otro tipo de políticas son perfectamente posibles, ateniéndome simplemente a un dato. En Asturias, que es una comunidad muy parecida a nosotros en todos los indicadores, justo en el asunto al que usted menos atención le ha dedicado, porque pone a prueba su verdadera conciencia social, el impuesto aragonés de inserción, Asturias destina, en una situación de bastante menor pobreza que Aragón, 75 millones de euros a esta política, que es justamente el triple de lo que dedica usted. ¿Es posible o no es posible, señora Rudi, hacer otro tipo de políticas? En sanidad, todavía puede haber una cierta buena percepción de los ciudadanos, porque usted recibió un magnífico sistema de salud. Usted recibió una magnífica herencia en ese sentido. Pero las cifras contradicen absolutamente la versión triunfalista que usted ha dado. Hay 30.000 pacientes de la sanidad pública aragonesa que están en listas de espera para someterse a pruebas clínicas. Hay 4.683 personas que llevan más de 6 meses esperando intervención quirúrgica. En junio del año 2011 eran 312. En su plan de recursos humanos prevén entre el 13 y el 15 suprimir 295 médicos y 271 enfermeros. En material sanitario han pasado de 297 millones a 151. Por eso se produce la vergüenza en nuestros hospitales, que en momentos punta hay desabastecimiento de materiales básicos. El Gobierno de Aragón, señora Rudi, le debe a los servicios concertados de salud mental o rehabilitación psicosocial más de 2 millones de euros. Conteste, por favor, estas preguntas. ¿Es cierto o no es cierto lo que le estoy diciendo? En educación, los recortes de los que usted es responsable han supuesto que ha derivado un gasto a las familias de alrededor de 25 millones de euros al año, y ha derivado otra carga de sus recortes a los profesores, a los que gratis et amore les ha implementado con una carga de trabajo del 20%. Y los enseñantes que realmente usted ha suprimido se elevan a la cifra de 2.000.
Y en cuanto a dependencia, señora Rudy, en cuanto a dependencia, no haga más el ridículo con sus afirmaciones porque no hay observatorio de la dependencia, no hay cifras de los ministerios, no hay absolutamente ningún dato que leamos en los medios de comunicación desde hace muchos meses que no sitúen a Aragón a la cabeza en la demolición de esa magnífica ley que es un orgullo para los socialistas porque gobernaba el Partido Socialista cuando vio la luz. Hay un asunto que me parece sobrecogedor desde el punto de vista de su conciencia social. Se olvida usted absolutamente, no hace ni una sola referencia a la situación de los hogares sin ingresos, a la situación de los hogares con todos sus miembros en paro, a hogares con dificultad para llegar a fin de mes que han aumentado exponencialmente desde que usted gobierna. Se olvida de que el 27% de los niños están en riesgo de pobreza. ¿Es conocedora de estas circunstancias, señora presidenta, o a usted solo le preocupa la estabilidad institucional y no le preocupa en absoluto el riesgo, la incertidumbre y la inquietud en la que viven miles de familias aragonesas? Cuando ha abordado la cuestión de su proclama regeneradora de ayer, creo sinceramente que lo ha empeorado, señora Rudy. Cuando ha relacionado la supresión de diputados con la mala imagen que los ciudadanos tienen de la política autonómica, lo que ha venido a decir es que para darle satisfacción del todo a los ciudadanos lo que habría que suprimir directamente son las comunidades autónomas en su conjunto. Pero le voy a decir que si les preguntaran a los ciudadanos, señora Rudy, si les preguntaran a los ciudadanos qué prefieren, si que se suprima el Parlamento o que se suprima este Gobierno, estoy seguro que preferirían que se suprimiera este Gobierno que usted encabeza. Ya le he dicho cuál era la posición del Partido Socialista en relación con esas reformas que usted propuso. Ya le he dicho que nosotros estamos absolutamente de acuerdo con el desaforamiento de los diputados. Lo estábamos hace unos días y ustedes no, y lo seguimos estando absolutamente, no solo de los diputados, sino de los miles de funcionarios de este país que también están aforados, entiendo que de una manera absolutamente improcedente en los tiempos que corren. Ya le he hablado de que nosotros estamos a favor de desbloquear las listas. Tan estamos a favor que en la reciente conferencia política del Partido Socialista lo aprobamos y lo queremos llevar a la práctica. Por cierto, al Partido Socialista, el Partido Popular, lecciones de democracia interna, lecciones de paridad en las listas, lecciones de avances regeneradoras en todo lo que significa el concepto de la actividad política, usted no nos puede dar absolutamente ninguna. Porque, señora Rudy, para dar lecciones de regeneración, para impulsar procesos de regeneración democrática, hay que tener credibilidad y legitimidad. Y ustedes, el Partido Popular, por unas razones u otras, hace mucho tiempo que perdieron credibilidad y hace mucho tiempo que perdieron la legitimidad. La versión que da de su posición sobre Cataluña me parece, se lo digo con toda sinceridad, una visión antigua, una visión absolutamente periclitada. Yo estoy a favor de un aragonesismo proactivo y no reactivo, hecho a favor de la puesta en valor de nuestras potencialidades, no hecho en contra nadie. Su aragonesismo es anticatalanismo rancio, puro y duro. Lo repito, yo estoy a favor de aprender de la historia para no repetir los errores, pero no para encontrar en la historia derechos que puedan fundar nuestras aspiraciones de futuro. Y, por cierto, señora Rudy, su impresión de que Aragón tiene que ejercer a tope su condición de pieza de seguridad en el norte de España es otra muestra de su inanidad. Hace años que lo vienen diciendo sus antecesores con nulo éxito, porque hemos visto que eso, confiar en que España reconocerá esa especie de lealtad aragonesa por entender que somos una pieza de seguridad frente a la inestabilidad de los nacionalismos de los dos flancos del Mediterráneo y del Cantábrico, confiar en que el Estado va a valorar esa lealtad se ha demostrado que es absolutamente inútil, porque la TCP duerme el sueño de los justos, el corredor mediterráneo va por donde va y Amazon, en vez de traerlo el ministro de Soria aquí, se lo ha llevado directamente al Prat de Llobregat para contentar a los catalanes y darle vías de salida al señor Mas. Por tanto, señora Rudy, eso de que Aragón es pieza de seguridad y se puede sacar ventaja de ello es algo que ya no tiene sentido decir, porque con esa teoría nos ha ido mal a los aragoneses, señora Rudy. Nosotros hemos de ser leales al Estado, pero hemos de reclamar una lealtad recíproca.
Y si no, como decía el antiguo juramento de los fueros del Sobrarbe, no. Eso es algo que los aragoneses tenemos que empezar a tener claro con toda rotundidad. No confunda con las posiciones federalistas del Partido Socialista, que, por cierto, señora Rudy, van a ser las posiciones que quizá tenga que utilizar el señor Rajoy para desbloquear el contencioso catalán, porque ni con las posiciones recalcitrantes del señor Mas ni con las posiciones recalcitrantes del señor Rajoy se va a salir del atolladero. La fórmula federal que nosotros proponemos no consiste en modo alguno, señora Rudy, en federalismos asimétricos. Consiste en federalismos simétricos. Consiste en blindar las competencias de las comunidades autónomas y del Estado en la propia Constitución. Consiste en constitucionalizar de manera definitiva un sistema de financiación justo. En eso consiste la fórmula federal que nosotros estamos proponiendo. Y creo entender de sus palabras que sustancialmente hasta usted, que cree poco en el Estado autonómico, podría estar de acuerdo en lo que le estoy diciendo. Vaya terminando, señor Lambán. Señora Rudy, y voy terminando, quería yo hacer aquí una serie de propuestas, tenía varias, no obstante, si le parece, se las pasaré por escrito. Ya sé que usted ni siquiera las leerá, mi escepticismo respecto a su capacidad de entendimiento con la oposición es mínimo. Ya sé que no las leerá, entre otras cosas, no se entiende con la oposición porque en el fondo de su cerebro usted se sigue considerando oposición. Ese es su principal problema. Le voy a decir, señora Rudy, para terminar, que usted, y se lo dije creo que en el primer debate de esta comunidad, es irresponsable por definición, pero no por frivolidad, sino porque no se reconoce responsable nunca de nada. Nunca tiene la culpa de nada. Si la encuesta de población activa no le gusta, dice que tiene la culpa el INE y la descalifica usted directamente o a través de su consejero. Si el déficit, la joya de la corona, se le dispara, usted no tiene la culpa, la tiene Montoro, que ha hecho las cuentas mal. De sus fracasos, de sus reiterados fracasos, usted, señora Rudy, nunca tiene la culpa. La tiene la herencia que recibió y ahora, y eso me pareció algo francamente indignante, porque lo dijo el otro día mis padres de este debate, ahora dice que la culpa de parte de sus fracasos la tiene el clima político de esta Cámara, la tiene el clima político de Aragón, que se ha convertido en una especie de lastre para el Gobierno. Eso está recogido, señora Rudy, de manera explícita en la comunicación que usted hizo a los grupos parlamentarios para presentar este debate. Y del Somport y de todos los problemas que tenemos con los pasos fronterizos, la culpa no la tiene usted, la tienen los franceses, a los que me da la impresión, por cierto, de que usted jamás ha ido a ver para tratar de solucionar esos problemas. Y si está esperando que sea la ministra Pastor quien solucione esos problemas, podemos esperar tranquilamente sentados a que veamos aparecer algún día las soluciones. En definitiva, señora Rudy, aparece usted en este debate como una dirigente anticuada en sus ideas, fracasada en sus realizaciones, una presidenta que se repite hasta la saciedad, por eso tiene que recurrir a fuegos de artificio en sus intervenciones, como la última que hizo ayer, para enmascarar un discurso absolutamente plano y sin ninguna novedad. No tiene usted ideas, no tiene usted credibilidad y está absolutamente agotada. De todas formas, por suerte para Aragón, este debate del Estado de la Comunidad del año 2014 es su canto de cisne como presidenta del Gobierno de Aragón. Y en ese sentido, porque lo cortés no quita lo valiente, sepa que a partir de ahora, independientemente de que no le deseo un buen futuro político, porque eso sería malo para Aragón, sepa que cuenta con todo mi respeto personal. Muchas gracias. Gracias, señor Lambán.